Tu nombre es como un cuento de valor, mejor que el vino, dulce es tu amor. Si sigo en las huellas de la red, tu comunión de amor disfrutaré. Yo soy su amor y él mi amado es. Él me atrae, le sigo por doquier, le escondo en mi mirra fragante es, me cubre como a bella leña él. Gusto su amor y sus grosuras da, hallo en su seno gran reposo y paz, me muestra la bandera de su amor, enterneciendo así mi corazón. Mi amado es mío y yo suyo soy, yo soy un lirio en mi buen pastor, que apunte el día, las sombras se irán, y como un ciervo le veré llegar. Mirra de muerte y resurrección, como el incienso empapa el corazón, viento del norte sopla esta sed, del huerto de mi alma su placer. Como paloma quiero limpio ser, un lirio puro delante de él. Yo quiero el gozo de sus gozos ser, y mi cantar de los cantares ser. Como la luna conformarme a él, esclarecido como el sol seré, solo a mi amado quiero agradar, solo su vida quiero expresar. Eres mi vida, yo tu imagen soy, como la muerte, fuerte es este amor, no se destruye ni decaerá, hasta que venga se nos guardará. Amén. Amén. Señor, una vez más presentamos esta reunión. Señor, declaramos que tú eres el que gobiernas, tú eres el que hablas, tú eres el que diriges. Permite que los santos puedan recibir tu ministrar, puedan recibir tu hablar. Aún abre nuestros sentidos espirituales para que aún nos muestres más de lo que podemos leer o entender. Sé tú, Señor, el que transmites, el que impartes esta revelación amorosa, de amarte a ti, amarnos unos a otros, para la edificación orgánica del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Amén. Estos mensajes, como estuvimos hablando la semana pasada, parecen sencillos, pero mientras profundizamos nos damos cuenta de la seriedad de estos mensajes. La palabra amor en el Nuevo Testamento se pronuncia muchas veces y en el Antiguo Testamento también. Y como estuvimos hablando la semana pasada, el asunto del amor, aquí necesitamos ir depurando nuestra visión, nuestro entendimiento, para que podamos profundizar más
en lo que es la realidad y la esencia del amor, que es la naturaleza misma de Dios. Esta noche vamos a entrar con un libro que también hemos disfrutado sobre el cantar de cantares, cantar de los cantares. Y el título de este mensaje es La experiencia progresiva de la comunión amorosa que como individuo un creyente tiene con Cristo con miras a la preparación de la novia de Cristo. Es decir, que el Cantar de los Cantares muestra una progresión de crecimiento que va a culminar con la preparación de la novia de Cristo. Y es una experiencia progresiva. Y lo último que vamos a entrar son en las 6 etapas que presenta el bosquejo. Pero no vamos a entrar en detalles en esas 6 etapas por 2 razones. Una, porque usted las va a estudiar. Y 2, porque son aspectos que los venimos manejando por mucho tiempo. Así es que no vamos a entrar en una exposición de detalles, porque ustedes lo pueden hacer bien. Lo que sí quiero es, otra vez, abrirles, poner la base para que ustedes entren a esos mensajes con una perspectiva fresca, una perspectiva diferente. Entonces, para tener una perspectiva apropiada en este libro, necesitamos entrar en la base de este entrenamiento, el cual es el amar al Señor y amarnos unos a otros para la edificación orgánica del cuerpo de Cristo. El amar al Señor es el anhelo que Dios tiene, como cualquier padre, que sus hijos le amen y que esos hijos sean un antitestimonio de la esfera que hemos sido sumergidos ante, número 1, la rebelión satánica y número 2, la falla del hombre de dejarse llevar fuera de la esfera de Dios y de la esfera de tener a Dios como su cabeza. Eso hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. ¿Saben por qué? Satanás no quiere que se repita mucho eso, porque las personas, él no quiere que las personas se enteren en qué esferas que están viviendo y cuál es la situación presente de toda la humanidad y cómo cada uno de los temas de la palabra, cada línea de la Biblia te lleva a lo mismo, a la encomienda que Dios le dio a Adán: subyugad la tierra, domínala, sujeta a tu enemigo. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros trabajemos en la vida que tengamos, la larga o corta, que estemos tomando dominio y control de lo que el enemigo está haciendo en esta esfera y que entremos en la esfera que Dios tiene, que es la esfera del amor, la esfera de la victoria. Así que amar al Señor nos saca de la esfera de la muerte, nos saca de la esfera de la división, y esta frase la vamos a estar usando varias veces hoy. Y nos entra en el centro de la esencia de Dios que sostiene todo el universo. La esencia de Dios, la naturaleza de Dios, la constitución intrínseca de Dios. Le decía a unos hermanos, si usted pudiera exprimir a Dios, lo que va a salir es que amor. Pero no abrazos, no besos. Lo que va a salir es el sumo mismo de Dios, que toque lo que toque, lo transforma, lo limpia, lo purifica. Por eso me gustó mucho la vez pasada los testimonios que muchos santos volvieron a citar, citaban una y otra vez el versículo de que el Señor ha derramado su amor en nuestros corazones. Y vamos a hablar un poquito más de eso esta noche. Pero sí, Dios se ha impartido a sí mismo a nosotros.
Este amor al Señor y unos a los otros es para que se produzca una edificación orgánica. Esa palabra orgánica es muy significativa porque hemos hablado que Dios tiene un organismo en donde Él se expresa, donde Él se mueve. Y ese organismo es el cuerpo de Cristo, que está representado por la vid, con sus pámpanos y sus frutos. Y el tronco, esa vid, representa el cuerpo de Cristo. Y eso es algo completamente orgánico, que se mueve por la vida. No se mueve por la organización, no se mueve por un liderazgo, se mueve por la vida. Por eso el cuerpo de Cristo es algo completamente orgánico y de la misma manera, la única manera que se puede edificar el cuerpo de Cristo es amando al Señor y amándonos unos a otros. Y eso lo estaremos viendo más adelante, pero el punto aquí que lo hemos escuchado muchas veces es que Dios, cuando digo Dios estoy hablando del Dios triuno, estaba solo. Y en él, dentro de él, existía el principio de un complemento que tuviera sus mismos elementos para que fuera su compañera, para que le complementara. Eso estaba en él. ¿Saben? El matrimonio y la familia no comienza con Adán y Eva. Dice en Efesios 1 que el Señor nos predestinó para filiación. Así que, y eso pasó antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada. Quiere decir que dentro de Dios ya existía el principio de la paternidad, el principio de los hijos, y ¿por qué no? El principio también de una compañera. Eso no es que cuando él creó a Adán y Eva dijo, oh, qué bien quedó esto. De aquí en adelante vamos a hacer matrimonios como ellos. Y de aquí en adelante, esto es una buena idea que me salió a mí. No. Adán y Eva eran solamente una sombra de lo que Dios tenía dentro de sí. De lo que Dios tenía dentro de sí. Y Dios estaba buscando que surgiera un complemento que estuviera compuesto no por una persona o por dos personas, sino por miles y millones de personas que aprendieran un secreto: ser uno. Ser uno. Muchos, pero siendo uno. Por eso el Señor dice que nos dio a beber a todos ¿de qué? De un mismo espíritu. Porque aunque somos muchos, tenemos todos un mismo espíritu con un solo propósito, de que podamos ser un solo organismo y que todos podamos ser entrenados para venir a ser el complemento de Dios. Que Dios pudiera dispensarse dentro de ese organismo y que ese organismo funcionara como la expresión de Dios. Eso estaba dentro de Dios. Él como el esposo y ese complemento como la esposa. ¿No es maravilloso? Así que ese derramar del amor de Dios en nosotros y ese dispensar del amor de Dios en nosotros se comienza a trabajar en el Antiguo Testamento como el aceite de la unción. Y los que siguieron las conferencias que dimos sobre el libro de la experiencia de vida, ahí tomamos bastante tiempo hablando de este asunto de la experiencia de la unción. Y el aceite de la unción era un aceite compuesto de varios elementos físicos. Pero dentro de la esfera espiritual
Al igual que el aceite compuesto con elementos físicos, hay un elemento base que Dios tiene con el cual derrama, llena y satura su cuerpo universal. Y eso es la esencia de Dios, que es amor. Cuando miramos el aceite compuesto con todas sus partes, no hablamos del amor nunca, pero la realidad es que lo que tiene el aceite compuesto, que es el espíritu dador de vida, y lo que nos satura, lo que nos llena, lo que nos impregna, ¿sabe qué es? El amor de Dios, la esencia, la naturaleza de Dios. Así que por eso el amar de Dios siempre va acompañado de amarnos unos a otros, puesto que el espíritu amor que se derrama con miras a la expresión amor que se manifiesta en su cuerpo universal es expresado, ¿sabe dónde? En la iglesia local. Usted puede decir que ama a Dios, pero si usted no quiere reunirse en la iglesia, usted no quiere estar en la iglesia, usted no quiere estar con los hermanos, bueno, vamos a ver más adelante que eso como que no armoniza, al punto que en 1 Corintios 16:22 dice, por un lado, el que no ame al Señor quede bajo maldición. El Señor viene, 1 Corintios 16:22. Es decir, cuando el Señor venga, lo primero que va a poner es un amarómetro. Va a poner un amarómetro y va a saber cuánto amor hay en nosotros. La segunda cosa que va a hacer es lo que dice Juan 4:20a. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Fuerte. Primera de Juan 2, Primera de Juan 3, Primera de Juan 4, no habla de otra cosa. Juan 14, Juan 17, no habla de otra cosa. ¿Por qué ese énfasis en el amor, en el amor, en el amor, en el amor? Porque esa es la esencia de Dios. Y esa es la base para todas las cosas. Por eso cuando entramos al cantar de los cantares, tenemos que hacerlo desde la perspectiva del proceso de Dios para en su gracia buscar y ganar su complemento dentro del hombre caído, corporativo, con miras a su novia universal corporativa. Y aunque en este mensaje se enfatiza que hay unas experiencias individuales que son necesarias, siempre esas experiencias individuales tienen que estar bajo la visión corporativa, porque nosotros no somos seres individuales, sino que pertenecemos al organismo del Dios triuno. Al organismo del Dios triuno. Y aunque a mí me pueda doler esta coyuntura del dedito aquí, y yo le paso una cremita a la coyuntura de mi dedito, y estoy tratando el dedito de manera individual, el dedito sigue siendo parte de la mano y la mano parte del brazo, y así sucesivamente. Nunca realmente hay nadie individual. Que hay un movimiento individual del dedito en la mano, sí la hay. Que yo tengo que orar, que yo tengo que tocar al Señor, que yo tengo que ejercitar mi espíritu, sí, claro que sí, que tengo que amar al Señor, sí. Todo eso es para que el organismo funcione. Y la razón es que, como dice en 1 de Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y en Efesios 1:4, que es lo que estaba mencionando, aquí hay, Efesios 1 es la llave, ¿verdad?, para toda la Biblia. Cuando dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Ahí comienza. Ahí comienza el asunto del amor, desde antes de la fundación del mundo. Y la nota que está aquí es muy significativa. Dice, el amor que se menciona aquí se refiere al amor con el cual Dios ama a sus escogidos
y con que sus escogidos lo aman a él. Esa palabra escogido es bien importante. Es en este amor donde los escogidos de Dios llegan a ser santos y sin mancha delante de él. Primero Dios nos amó. Luego este amor divino nos inspira como respuesta a amarlo a él. Dios nos ama y entonces ese amor nos inspira. En tal condición y ambiente de amor, somos saturados por Dios para ser santos y sin manchas como Él. Y aunque la palabra fe no aparece aparentemente en esa nota, si ustedes recuerdan un poquito algunas de las cosas que estuvimos hablando de los mensajes sobre la economía de Dios en fe, necesitamos refrescar que el amor divino que nos inspira a amarlo a Él, eso que nos inspira a amarlo a Él, ¿saben cómo se llama? Se llama fe. Es decir, ese amor divino genera en nosotros la confianza, el gozo, el disfrute. Y eso hace que entonces creamos en Él. Y al creer en Él, entonces lo amamos a Él. Él nos ama, viene la fe, viene la certeza, vemos la sustancia de las cosas como se dan y entonces le revertimos a Él el amor. Por eso la fe, el amor y la fe siempre están juntos, precedidos, claro está, de la gracia. Y sin olvidar, siempre, dado que no tuvimos la oportunidad de pasar por esa conferencia que da un seguimiento a todo esto, no debemos olvidar que la gracia es toda la operación de Dios en su economía para dispensar sus riquezas en nosotros en medio de las diferentes situaciones de la vida para llevarnos a ser su complemento universal, la Nueva Jerusalén, su novia y su esposa. Es decir, la gracia es lo que echa a caminar toda la maquinaria en Dios para que entonces nos alcance. Claro, ese no es el tema, pero no siempre que las cosas están bien, no es que usted no está agraciado, no. El apóstol Pablo tenía los ojos bien dañados, casi podridos, estaba ciego. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Así que es la operación que Dios utiliza en diferentes circunstancias y momentos. ¿Para qué? Para que nos tornemos a Él, le amemos a Él, confiemos en Él. Y entonces, ¿somos saturados de qué? Somos saturados de la esencia de Dios. Así que este amor es Dios mismo que se infunde en nosotros, provocándonos a creer, por un lado, y amarle solo a Él. Y como les he mencionado tantas veces en este versículo, y no solamente a ustedes, a todos los santos, me paso recordándole el versículo de 1 de Pedro 5:7. A los que creen, para los que creen, es decir, para los que tienen fe, es decir, para los que han recibido la infusión de amor, Él es lo más preciado. Eso es. Ese es el resultado. Tenemos otra nota aquí, en Efesios 5:25, la nota 1a, que me quiere repasar después. Dice, el amor es el elemento mismo, la sustancia interna de Dios. Es que lo hemos venido diciendo, ahora lo estamos confirmando directamente con el ministerio. La meta de este libro, en este caso de Efesios, es introducirnos, oiga, en la sustancia interna de Dios para que disfrutemos a Dios como amor y disfrutemos su presencia en la dulzura del amor divino y así amemos a otros como Cristo lo hacía. Qué maravillosa nota.
¿Qué es lo que está diciendo? Lo que la conferencia del mensaje 1 que trajimos, que fuimos enfatizando, y estamos amarrando eso, porque no queremos entrar al cantar de los cantares de una manera poética y quedándonos viendo el amor de Salomón y la Sulamita y aquello y lo otro, sin tener esta base, porque aquellos son tipos y sombras de una profundidad mayor, que es la que estamos elaborando en estos momentos. Esta es la clave. Es entrar en esta dimensión, en introducirnos en la sustancia interna de Dios. ¡Wow! Por eso enfatizamos en el mensaje pasado que este no es un asunto de sentimientos o de emoción, sino una atmósfera en la cual entramos y somos protegidos y salvos de la era de decadencia y muerte producida por la rebelión satánica. Es por eso que la expresión de esta nota de ser introducidos en la sustancia interna de Dios nos confirma que realmente ese es el centro de la carga de Dios con su pueblo. Sacarnos de la esencia y la sustancia de muerte de Satanás e introducirnos en la esencia y la sustancia de vida y disfrute del amor de Dios. Es un buen cambio. No sé por qué la gente duda. Es mucho mejor estar en esta atmósfera que en aquel otro lugar terrible. Primera de Juan 2:5, tenemos otra notita, la nota 12, una parte de la nota dice, aquí el amor de Dios denota nuestro amor hacia Dios, el cual es generado por su amor dentro de nosotros. El amor de Dios, la palabra del Señor y Dios mismo están relacionados entre sí. Si guardamos la palabra del Señor, el amor de Dios ha sido perfeccionado en nosotros. Es exclusivamente un asunto de la vida divina, la cual es Dios mismo. Volvemos otra vez. El amor de Dios es su esencia interna. Otra vez lo traigo interior. Y la palabra del Señor nos abastece, wow, de esta esencia divina con la cual amamos a los hermanos. Oiga, no hay manera de que usted pueda amar a los hermanos si usted no se abastece de esa esencia divina con la cual amamos a los hermanos. Por lo tanto, cuando guardamos la palabra divina, el amor divino es perfeccionado mediante la vida divina con la cual vivimos. ¿Y eso es qué? Bueno, el versículo que ustedes citaron mucho la vez pasada, Romanos 5:5, la parte B, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, el término derramado es muy significativo, pues ese término derramado es el que se usa en Levíticos 21:10 y dice, y el que es el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción. Cuando se utiliza el término derramado de Romanos 5:5, está aludiendo a cuando se derrama el aceite de la unción. Entonces, como vimos, la meta de Dios es introducirnos en su esencia y sustancia interna para que expresemos su imagen, la cual es Dios expresado como amor. Y esto llega mediante el amor derramado, que es igual que el aceite de la unción derramado sobre la cabeza del sacerdote. Y esto armoniza perfectamente con el Salmo 133:1. Fíjense cómo comienza el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, o cuán agradable
es habitar los hermanos en unidad. La Reina Valera dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Muy bonito también la traducción. Pero, ¿cómo es que los hermanos pueden habitar en unidad? ¿Cómo es que los hermanos pueden estar juntos en armonía? El versículo 2 es la clave. Eso es como el aceite fino sobre la cabeza, el cual descendió sobre la barba de Aarón, que bajó hasta el borde de sus vestiduras. Lo que hace que los hermanos puedan estar juntos y en armonía es cuando el aceite, que ahora nos damos cuenta que es igual que el amor, se derrama. Se derrama. ¿Y se derrama dónde? Se tiene que derramar en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestra emoción, en nuestra conciencia, porque eso compone que el corazón. El corazón. Quizá cuando dice el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, sentimos algo poético, bonito. No, no, no. Lo que está haciendo es que el amor está limpiando, está purificando y está sacando todas las cosas feas que se esconden en nuestro corazón. Y eso entonces nos lleva a ser introducidos en su esencia y sustancia interna. Su esencia y sustancia interna. Así que creo que hace mucho tiempo les traje que un querido hermano, su hermano Rhys Carlin, nos preguntó en una conferencia a todos, ¿cuál es el tema central de toda la Biblia? Y le dimos, no, la economía de Dios, le dijimos muchas cosas. Y nadie atinó. Porque el tema central de toda la Biblia, que está reflejado en el Cantar de Cantares, es que es el romance divino entre Dios y el hombre corporativo. Ese es el tema central de toda la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué es el tema central? Porque Dios creó todas las cosas, inclusive el hombre, y todas las cosas, ¿para qué? Para tener un complemento. Y donde Él pudo encontrar su complemento, fue en el hombre. Pero lo veremos más adelante todavía. Así que Dios entró en diferentes pasos para poco a poco ir completando su anhelo y moverse en todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento para producir un complemento que tenga su vida y naturaleza para que pueda ser su esposa, que la vemos en Apocalipsis como la Nueva Jerusalén. Y me gustaría, citando otro querido hermano, Rick Acosta, dice, voy a utilizar la imaginación divina, dice él. Y cuando miramos, de hecho, esto no está en imaginación lo que voy a decir, porque sí se trae constantemente en el ministerio, pero la manera como vamos a ver estos versículos nos van a dar una idea de cómo Dios se sentía. Claro, estos versículos que leemos constantemente en Génesis, sabemos que están dirigidos a Adán y proyectados en Adán, pero lo que podemos percibir en el Espíritu es que todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios hizo es una sombra de la realidad que está en Dios. Todo. Así que cuando dice aquí, le voy a leer los versículos de Génesis 2, 18, 20 y el 23. Después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces el hombre, cuando Dios edifica de su costilla aquella mujer, entonces él usa esta frase muy curiosa. Esta vez sí, que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada.
Y obviamente cuando miramos entonces al futuro, a Apocalipsis 21:2, sobre la conclusión de la Biblia, donde dice que aparece una novia ataviada para su marido, podemos decir o inferir que mientras Dios mostraba la situación de Adán, él estaba presentando su propia situación, anhelando que la misma conclusión que él presentó en tipo y sombra en Adán se llevara a cabo en él. ¿No es hermoso? Dios estaba solo. En la Trinidad divina, Dios estaba solo y él anhelaba un complemento, al igual que Adán anhelaba un complemento. Así que Dios hace al hombre para que no estuviera solo. Él mismo no deseaba estar solo, pero al buscar en todo lo creado, en los lugares celestiales y todo lo que existía, Dios no pudo encontrar. No había nada. No había ayuda idónea para Dios. Entonces, Él nos escoge desde antes de la fundación del mundo en amor, como en la presencia del Dios Padre, como dice Primera de Pedro 1:2, en su presencia. Y cuando finalmente creó al hombre, él también pudo decir, esta vez sí tengo algo aquí que tiene el potencial, la capacidad y ya tiene algo mío, tiene mi espíritu. Dios creó al hombre con una sola intención de producir un complemento, tener un complemento, tener una esposa. Ahora, eso es un proceso que vamos a entrar ahora muy interesante. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hemos escuchado eso muchas veces. Así que Dios inició su proceso de tener un complemento con el Adán corporativo, que es esta entidad que Dios le llamó Adán, que vamos a ver más adelante, que comprendía la mujer y el hombre. Así que Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Y este verso es como confuso, porque por un lado, primero dice que creó Dios al hombre a su imagen, y luego dice, varón y hembra los creó, es decir, la estructura gramatical parece ser confusa porque primero comienza en singular diciendo creó Dios al hombre, pero luego cambia al plural diciendo varón y hembra los creó. Entonces la pregunta es, eh, ¿creó al hombre o los creó a los dos? Entonces la situación se complica más porque esa aseveración no armoniza con el relato posterior que vemos que el hombre fue creado, pero la mujer fue edificada de la costilla de Adán. Entonces ahí está diciendo que ella fue creada también. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Se equivocó Dios? ¿El traductor hizo algo mal? No, hermano. Génesis 2:21 dice, como dice Dios, hizo caer al hombre en sueño profundo, tomó sus costillas, cerró la carne, y entonces de la costilla que había tomado del hombre, dice, edificó una mujer y la trajo al hombre. Pero anteriormente había dicho que Dios los creó. Bueno, para resolver esta situación, la pregunta es, ¿dónde estaba Eva y de dónde Dios sacó a Eva antes que Eva fuera edificada? Estaba en Adán. Eva estaba en Adán. Eva estaba dentro de Adán. Así que por eso es que Dios crea al hombre en singular
pero simultáneamente en Adán ya estaba Eva, ya estaba dentro de él. Pero posteriormente a eso es que entonces él pone a Eva al descubierto y la pone a su lado, pero ya dentro de Adán, Dios tenía a Eva. ¿Qué les parece? ¿Saben qué? De la misma manera que Adán tenía a Eva dentro de él, Dios también tenía a Adán y tenía a Eva dentro de él. Todo lo que estamos viendo es un tipo y sombra de una realidad espiritual muy profunda y muy grande, que apenas nosotros de niños estamos escuchando estas cosas, pero cuando la miramos con detenimiento comenzamos a sacar lingotes de oro, de misterios que están ahí escondidos. ¿Y qué importancia tiene esto? Dios constantemente, y vamos a ver eso, Dios está hablando de con que hay un hombre y una mujer, ellos son una sola entidad. ¿Y sabe cómo se comprueba eso? En Génesis 5:2. ¿Qué dice? Varón y hembra los creó. Ahí lo dice, ¿verdad? Y llamó el nombre de ellos, ¿se acuerdan? Adán. Llamó el nombre de ellos Adán, porque ahí está hablando de la creación dual de Adán expresado y Eva dentro de Adán como una entidad, una sola entidad. Así que originalmente Eva no se llamaba Eva. Dios no le puso el nombre a Eva. Eso viene después. En ese momento era Doña Adán o Doña Adana, pero no era Eva. No era Eva. Hay dos funciones que tienen estos dos seres. Y estas dos funciones, hay más funciones, pero estas son esenciales, estaban en Dios antes de que Adán y Eva existieran. Por un lado, Adán representa la capacidad de Dios de portar la vida e impartir la vida. Y su complemento, que es la mujer, representa la capacidad. Y quiero que las hermanas vean qué hermoso es esto. Muchos de ustedes son madres, ustedes saben esto. De tener la vida dentro de ustedes y desarrollarla hasta llevarla a su formación y desarrollo. Me pregunto yo, quien no cree en Dios, ¿no acaso ese no es el milagro más grande que hay físico en esta tierra? Que dos seres se complementen, uno aporte, la otra recibe, y automáticamente, espontáneamente, el cuerpo de la mujer tiene la capacidad de generar la vida. ¿No es algo maravilloso eso? ¿De dónde sale eso? Hermano, eso sencillamente son destellos de la divinidad que Dios puso dentro del cuerpo del hombre y del cuerpo de la mujer. No quiero entrar en este tema, pero todos sabemos que una vez que una criatura es gestada, está ahí. Que todavía no es un ser humano, que todavía no esto, que no es lo otro. Hey, está ahí. Cuando la matamos o le cortamos el vivir, nunca sabremos quién fue esa persona. Yo no voy a entrar en eso. Porque Dios hizo al hombre y la mujer con el propósito de que estos pudieran multiplicarse, que esta pareja se santificara de tal manera para que pudieran producir la descendencia para Dios. ¿Saben? Aquí en Estados Unidos, cuando llegamos mi esposa y yo, ella es de un apellido, yo soy de otro apellido, y en Puerto Rico, igual que la gran mayoría de los países hispanos,
la esposa sigue cargando el apellido de su papá. Así que cuando llegamos aquí a Estados Unidos, nosotros no sabíamos mucho. Así que un día voy a una cita médica con ella. Entonces cuando me ve, me dice, usted es, y me dice el apellido de mi esposa. Y yo digo, no, mi nombre es Rodríguez. Y no, pero aquí está su esposa y dice este apellido. Es que no están casados. Y de momento como que me despertó y digo, un momento. Entonces me doy cuenta que aquí en Estados Unidos la costumbre es que cuando la esposa se casa, se cambia el apellido. Y la esposa porta el apellido del esposo. Y si la esposa tiene su apellido y él tiene el de él, implica para el gobierno que no están casados. Bueno, mi esposa tomó mi apellido. Pero evaluando esta palabra, me di cuenta que qué interesante es este asunto de que yo soy Rodríguez, ahora mi esposa es Rodríguez. Igual que cuando Dios creó a Eva, no la creó como Eva, Él la creó como Adán. Y como vamos a ver más adelante, la sulamita, ¿qué es la sulamita? Es la palabra femenina de Salomón, que es que la Salomona. ¿Qué es lo que está tratando de decir Dios con eso? No es que la mujer valga menos, es que el hombre vale más. No. Es que son una sola entidad corporativa y tienen que expresarse. Y aún en el aspecto práctico, por lo menos aquí en Estados Unidos, es un gran reto, especialmente las hermanas y personas, mujeres hispanas que aman mucho a su familia, aman mucho a su papá y no quieren dejar su apellido. Pero aquí, en este caso, vemos cuán serio es este asunto a nivel espiritual, de que haya una armonía, de que haya una sola representación. Por eso es consistente este asunto. En la Biblia, cuando habla de que los dos serán una sola carne. Que los dos serán una sola carne. ¿Y qué es esto de una sola carne? No tiene que ver con la carne caída, porque cuando Dios dijo esta expresión en el Antiguo Testamento, todavía el hombre no había caído. Lo que le estaba diciendo que estos dos seres en el mundo físico y su expresión en el mundo físico iban a ser como una sola cosa. No dos personas, sino una sola cosa. Pero curiosamente, después de la caída, ¿sabe? Cuando el Señor le dijo que el que comiera de aquel árbol moriría, Adán lo sabía. Eva no estaba muy clara de lo que estaba pasando allí, pero Adán lo sabía. Y cuando Adán come del árbol y viene donde él, Adán sabía lo que estaba pasando. Y él sabía que ella iba a morir. Y Adán se sacrificó por ella y participó del árbol también, posiblemente pensando, bueno, nos vamos a morir. Esa va a ser. Pero cuando él vio que sí, murieron espiritualmente, sí, se cortó el fluir de Dios con ellos, pero que Eva siguió viviendo, no Eva, sino su compañera, entonces él le puso el nombre de Eva, que significa madre de todos los vivientes, implicando de que Eva entonces no va a morir, mi compañera no va a morir, así que ahora ella sí es Eva. Pero ¿saben qué pasó? Al ponerle el Eva, disasoció la visión de Dios de una sola unidad, de una sola visión, de una sola entidad. Y al ponerle Eva, ahora está Adán y Eva. Que aunque uno no quiera, se le sale el Eva, pero Dios no le puso Eva. Él le llamó varona en un momento dado y por otro lado Adán. Igualito que el Cantar de los Cantares. Para eso entonces
Una vez que vemos el proceso de la creación del hombre, el deseo de Dios con el hombre, la meta de Dios con el hombre de tener una sola entidad corporativa que inundara este universo, vemos la caída del hombre, pero Dios sigue intentando. Y aquí hay muchísimos versículos para esto. Dios ama a su Israel, su elegido, tal como un marido ama a su esposa. Y hay muchos versos, Isaías 54, 5 y 7, Jeremías 2, 3, 1, Ezequiel 16, 8 y muchos más. Oseas, está completamente el libro de Oseas, de Dios frustrado, triste ante la infidelidad de su esposa. Todo eso nos habla, todos esos versículos nos hablan del anhelo de Dios, de que el pueblo de Israel entonces se convirtiera en su representante. Como dice en Éxodo 19, un linaje escogido, una nación santa, una nación que se convirtiera en su esposa. Pero esta nación se prostituyó, buscó la idolatría y se alejó de Dios. Entonces, Dios sigue trabajando. Y llegamos entonces al Nuevo Testamento, donde el Señor habla, Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia. Y ahí empieza el Señor otra vez, la tercera fase. Primero fue Adán y Eva, luego fue el pueblo de Israel, y ahora se mueve hacia la iglesia. Así que Dios, Cristo, lo que está detrás es, vamos ahora a buscar el complemento que no salió con Adán y Eva, no salió con el pueblo de Israel, ahora va a ser de los llamados a salir de esta montaña de escombros, que es la palabra eclesía. Y entonces encontramos versos en Efesios 5, donde dice, Cristo ama a su iglesia tal como un marido debe amar a su esposa. En Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. El 24, más como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todos. Y el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué son esos versículos tan que los conocemos? Pero nuevamente tenemos que decir que los que están aquí hace tiempo saben que hace quizás 2 años y medio comenzamos estas conferencias hablando de lo que le llamábamos el gran misterio. Son 9 mensajes, 5 dados aquí, 4 en la iglesia local, pero están todos juntos en el chat de Creciendo en Vida. Pero esa es la carga, es la misma carga. Esta es toda la carga, lo que está aquí. Y entonces hay un orden que nos trae primeramente en 1 Corintios 11:3, que dice, pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. En Efesios 5 nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero acá nos dice que Cristo es la cabeza, pero habla de que acá es la cabeza de todo varón. El punto es que Cristo logra el encabezamiento de la iglesia si el varón llega a ser y permite que Cristo sea su cabeza. Hay un orden. ¿Por qué? Porque el orden se rompió. El universo estaba bajo una cabeza, Dios. Y luego Cristo encabeza. Y Satanás se salió del encabezamiento y se rompió el orden. Y ahora el Señor, esto no es poesía, esto no es capricho, esto es el orden universal que Dios tiene, donde ahora Cristo es la cabeza, pero por otro lado aquí en Efesios dice que también Cristo es la cabeza del varón, como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora todo viene a ser un todo
Porque Adán y Eva, el pueblo de Israel, ahora comienza a moverse en cada familia. En cada familia. Dios depende de cada pareja que aprendan a ser un ente corporativo que le exprese y se multipliquen en armonía con su deseo. Así que la única manera que ya vimos que esto puede darse para que un matrimonio realmente pueda ser útil para Dios y venga a ser uno de los elementos claves del cuerpo de Cristo es que seamos saturados de la esencia y la sustancia divina del amor. Por eso dice, hey, tú tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. No es lo que hizo con la iglesia, no, 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 no. Tienes que amarla con el amor divino. Y ese es nuestro gran problema. Nos enamoramos de manera externa, como un amor limitado y condicionado. Y después de un tiempo, ya no estamos, ya no tengo amor. He tenido tantas experiencias con parejas que ella viene o él viene. Hermano, es que ya yo no la quiero, ya no la amo. Y el amor tuyo nunca valió nada para Dios. Ese no es el problema. Si tú eres cristiano y estás regenerado, Dios puede derramar su amor en tu corazón para que tú aprendas a amar a tu esposa como debes amarla. No con tu amor condicionado, que si está fea, que si está bonita, que si está joven, que si está vieja, que si te atiende bien, que si te atiende mal. Ese no es el problema, ese no es la manera que Dios ama. ¿Y cómo llegamos ahí? Oh, necesitamos ser saturados de la esencia y la sustancia divina del amor. Yo sé que esta palabra a veces baja fuerte, pero necesitamos repasarla todo el tiempo. La Biblia dice claramente aquí, Cristo ama a su iglesia tal como un marido debería de amar a su esposa. No en las cosas que hace, sino en términos de la dimensión del amor espiritual como una entidad corporativa, que todas estas entidades individuales vienen a formar ¿qué? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Y al final, en Apocalipsis vemos que hay una fiesta de bodas con todos los vencedores, su novia y sus bodas durarán 1000 años. Finalmente el cielo nuevo y la tierra nueva y todos sus creyentes serán la nueva Jerusalén, y esta nueva Jerusalén será ¿qué? La esposa corporativa de Cristo, el Cordero. ¿Y dónde comenzó todo eso? Empezó en la familia. No empezó con superhermanos, no, empezó en cada familia. ¿Dónde están los vencedores? En cada familia, en cada matrimonio, que aprenden a amarse con el amor que Cristo amó a la iglesia. Por eso comenzamos diciendo, este entrenamiento es para aprender a amar en la vida divina. No con nuestro amor natural, no, aprender a amar en la vida divina. Por eso Pablo dice aquí en 2 Corintios 11:2, los creyentes han sido desposados con Cristo como vírgenes puras. Los creyentes fueron desposados con Cristo como vírgenes puras. En este sentido, todos los creyentes de Cristo son mujeres. Aquí todos somos mujeres, somos una entidad corporativa. Primero era Eva dentro de Adán, luego estaba Adán y estaba Eva, pero era una sola cosa. Ella no se llamaba Eva, ella se llamaba Adán también. Eran una sola cosa. Entonces, ahora el Señor está moviendo su iglesia. Y en la iglesia para Dios es una sola entidad corporativa. Los hermanos y las hermanas son una sola entidad corporativa que en un momento dado Dios expresó que el hombre como Adán tomara el liderato, pero ahora, curiosamente, ahora Dios está hablando de que la meta es que esta entidad corporativa ya no sea un hombre, sea la esposa de Cristo, es decir, el complemento. Aquí el término esposa no es tanto en el asunto del sexo, es el asunto de la función.
Vamos a estar operando como una entidad espiritual en el complemento de la realidad del matrimonio en Dios. O sea, no se dañe la cabeza acá que ahora yo soy una mujer y cómo voy a... No, 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 es en la función, es en la operación que nos convertimos en esposa para que Dios tenga su complemento. Así que, ¿cómo logramos eso? El amor es el elemento mismo, la sustancia interna de Dios. Y volvemos y repetimos, la meta es introducirnos en la sustancia interna de Dios, para que disfrutemos a Dios como amor y disfrutemos su presencia, en la dulzura del amor divino. Entonces, con esta introducción, que es casi todo el mensaje de una hora, vamos a tocar entonces los 6 aspectos que son las diferentes etapas de la vida cristiana que se muestran en el Cantar de los Cantares. Y vamos a ver si el Señor nos permite hacer esto en 15 minutos. Y que el Cantar de los Cantares es un libro de poesía. Y aunque usted no va a encontrar la palabra cruz, ni resurrección, ni ascensión, ni tampoco las expresiones de nueva creación, no, eso no va a aparecer ahí. Pero en esos libros, en ese libro de poesía, el Señor le plació inspirar a Salomón para que él presentara este poema entre estos dos seres que representan a Dios y su complemento. A Dios y su complemento. Y en el arte del ministerio, mi hermano Watchman Nee compartió este mensaje para allá por los años 30. Y este es el bosquejo que hermano Lee utilizó. Y después de ahí, obviamente, logramos ahora traer una ampliación mucho mayor para darnos cuenta de que este no es solamente un libro poético bonito de amor, no. Esto está hablando de la expresión final de lo que Dios quiere con su complemento. Así que lo que vemos aquí es la historia del rey Salomón y la Sulamita, y un rey sabio, y escribe este libro, y su historia con una doncella del campo. Salomón es llamado el amado, y la Sulamita es la que ama o la amada. Salomón en el género masculino significa paz, y Sulamita es Salomón en el género femenino. ¿Ven la conexión que le estuve hablando de la una sola entidad y de un solo nombre? Aquí se presentan todos esos misterios. Antes lo veíamos como algo casual, pero es una revelación profunda de la una sola entidad que Dios quiere. Una sola entidad. Así que, humanamente, ellos no hacen una buena pareja. No hacen una buena pareja. Son dos personas completamente educadas diferentes, crecieron diferentes, culturas en cierta medida diferentes, porque ella es una campesina, este era un rey. Aparentemente no hacían una buena pareja, pero hay un refrán, no sé si acá lo tienen, pero en Puerto Rico dice que los polos opuestos se atraen. Usted sabe que los animales se pegan con los polos opuestos. Pues eso es un misterio que ocurre. Muchas veces decimos o podemos pensar que tal o cual persona no es muy compatible con la otra, pero sin embargo se casan y son felices y aprenden a complementarse, claro. Aquí estamos tocando el secreto de todo el matrimonio, que es aprender a amar, no con su amor, sino con el amor divino, que es lo que dice allí que hagamos con las esposas, que amamos tal y como Cristo amó a la iglesia. Así que, en este sentido, tenemos la canción que hemos cantado aquí y tenemos la expresión que Dios se enamoró del hombre. Dios se enamoró de un hombre que es la Sulamita, pequeña y sensata, pero sin embargo el rey se enamoró de ella. Claro está. Es bueno aclarar que mientras yo repasaba esto, inclusive escuchaba la canción y demás, Dios no se enamoró de el hombre caído.
No. Dios se había enamorado ya del hombre, por usar la palabra enamorado, porque dice que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía el amor por este hombre que él entendía iba a tener la capacidad, aunque estaba distante de él, iba a tener la capacidad de recibir su vida y venir a ser su complemento. Pero no piense que Dios se enamoró del hombre caído y después que se cayó fue que Dios lo buscó. La Sulamita se presenta algo parecido, porque está hablando de Salomón, pero en el caso de la palabra, Dios nos había visto desde mucho antes. Aquí hay una nota que nos dice en Hebreos 12:2, cuando habla de puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. ¿Qué fue lo que atrajo a Salomón? ¿Qué fue lo que atrajo a la Sulamita? El primer punto aquí es que la Sulamita necesita ir en pos de Cristo para ser satisfecha, en pos de Salomón para ser satisfecha. Nuestra primera etapa es que necesitamos ir en pos de Cristo para ser satisfechos. Y de ir en pos de Cristo para ser satisfecho es lo mismo de 1 Corintios 2:7, de que Cristo sea lo más excelente, lo más especial para nosotros. Por eso dice aquí esta nota, puesto los ojos en Jesús, denota mirar fijamente, apartando la mirada de cualquier otro objeto. ¿Qué es eso? Eso es lo que se supone que haga una esposa, y es lo que se supone que haga un esposo, y es lo que se supone que nosotros hagamos, y eso fue lo que hizo la Sulamita. Ella fue en pos de Salomón para ser satisfecha, pero ella tenía sus ojos puestos exclusivamente en él. Ese es el primer paso para que el amor de Dios pueda fluir en nosotros. Segundo, el segundo paso de la Sulamita es que ella fue librada del yo al unirse a la cruz. Todo lo que aparece en Cantar de Cantares 2:8, 3-5. No es mi intención hacer un estudio de Cantar de Cantares, sino traer los tipos y aclararlos. Ustedes se encargan de leerlo y comparar. La que ama a Cristo debe recibir de él un llamado a liberarse del yo al unirse a la cruz de Cristo. Eso es algo constante de nosotros. Por eso el mejor verso para eso es: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué pasó ahí? El viejo yo de Pablo fue aniquilado, pero el nuevo yo le fue añadido Dios como vida. El nuevo yo llegó a existir como cuando el viejo yo fue resucitado y Dios le fue añadido. Así que Pablo experimentó el segundo paso de la Sulamita cuando ella recibe el llamado a liberarse del yo y unirse a la cruz de Cristo, renunciando a lo que ella era. Hoy estamos en ese proceso. Pablo es un gran ejemplo de uno cuando dijo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cristo era el que vivía, pero vivía en Pablo, y Cristo y Pablo tenían una sola vida y un solo vivir. Ese es el segundo paso. Ya solamente el primer paso es dejarlo todo y moverse hacia Cristo. El segundo paso es renunciar a nuestro hombre natural, a nuestro yo, y permitir que Cristo viva. El tercer paso, todos estos son los pasos para poder recibir el amor de Dios. El tercer paso es vivir en ascensión como una nueva creación en resurrección. La que ama a Cristo debe recibir de él un llamado a vivir en ascensión como una nueva creación de Dios en la resurrección de Cristo. Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué es eso? Es la posición más elevada a la cual fuimos introducidos. Fuimos introducidos y fuimos elevados. Ese es el proceso más alto que necesitamos considerar y ver
donde el Señor nos ha sentado, donde el Señor nos ha puesto. La sulamita, ella anheló, entró y buscó esa posición de ascensión. Así que ella, llamada a vivir en ascensión como una nueva creación. Y ahora Él nos sentó juntamente con Él y nos sentó en los lugares celestiales. Y esa es la posición más elevada, la cual fuimos introducidos por la salvación en Cristo. En el libro de Romanos, Cristo como nuestra justicia nos introdujo en una condición en la cual somos aceptables a Dios. En Efesios, Cristo como nuestra vida nos ha salvado y puesto en una posición donde estamos por encima de todos los enemigos. Aquí, en la esfera celestial, que tiene una naturaleza, una característica celestial, somos un pueblo celestial. ¿Y sabes dónde es esa esfera? Esa es la esfera de donde Dios nos entra, que es la esfera del amor. La cuarta experiencia, llamada de una manera más intensa a vivir detrás del velo por medio de la cruz después de experimentar la resurrección. Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, entrada que Él inauguró para nosotros como camino nuevo y vivo a través del velo, esto es su carne. Así que cuando la carne de Cristo fue crucificada, el velo fue rasgado, se abrió un camino para nosotros. Lo que antes estábamos alejados de Dios, estábamos como la sulamita, éramos una campesina, pero el Señor nos introdujo en el lugar santísimo para tener contacto con Él, tomarla como el árbol de la vida y disfrutarlo. Y entonces, eso viene después que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo y tenemos un camino abierto. Así que la que ama a Cristo debe recibir de Él un llamado más intenso a vivir detrás del velo por medio de la cruz. Es decir, negar nuestro viejo hombre, pero no solamente eso, entrar en una posición elevada después que hemos experimentado la resurrección. Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy estamos cerquita de ese lugar. ¿Sabe dónde está ese lugar? En nuestro espíritu. Es el lugar donde Dios habita y ahora este espíritu es la puerta al cielo. Es la puerta para entrar en la dimensión de Dios, para ser inundados en la atmósfera de Dios. Ahí es que se cumple el sueño de Jacob. Ya la escalera está puesta y podemos entrar con facilidad, tocando nuestro espíritu. Ese es el anhelo de este cuarto paso de la sulamita. El quinto paso participa de la obra del Señor. Apocalipsis 2:19 dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu perseverancia. En una reunión con hermanos le traje este versículo el sábado pasado y les dije, olvídense de lo que dice después, porque la iglesia en Tiatira, antes de caer, ella estaba en una posición hermosa. Y esta es la manera como Dios la describe. Oiga, amor, fe, servicio y perseverancia. ¿Qué es eso? Ese es el paso de lo que hemos estado hablando. El amor de Dios viene a nosotros, la fe se activa. ¿Y qué viene? Nuestro deseo de darnos al Señor y a su servicio. Por eso es que vemos que este es un versículo que lo tocamos muchas veces en el pasado, Éxodo 28:41, cuando lo unge al sacerdote, lo consagra, lo santifica. ¿Para qué? Para que me sirvan como sacerdotes. Si usted ama a Dios, usted tiene que servir, usted tiene que darse al cuerpo en la dimensión que sea. Ya hablamos también sobre los talentos. Dios a cada uno conforme a su capacidad y cada cual va a funcionar conforme a su medida. Esa es la señal de que el amor de Dios ha sido derramado y usted está sirviendo. Y por último, espera ser arrebatada. Primera Tesalonicenses 5:8, más ya que nosotros somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos con la coraza, oiga, de fe
otra vez, y de amor. Y con el yelmo ¿de qué? De la esperanza. Espera ser arrebatada. Saben que cuando se habla de la esperanza en el Nuevo Testamento, no es esperanza para que usted tenga dinero, no es esperanza que las cosas se salgan bien. Aquí la esperanza es para una sola cosa. ¿Cuál es esa cosa? La esperanza del regreso de nuestro Señor, la cual será nuestra salvación, no solamente de la destrucción venidera, sino de la esclavitud de esta vieja creación. Esa es nuestra esperanza y ese es el anhelo de la que ama, de la que anhela al Señor. Cada uno de estos pasos son señales de lo que nosotros necesitamos experimentar para que el amor que está siendo derramado en nosotros nos empape, nos sature, nos consagre y entonces podamos amar a nuestro prójimo, como decía el Señor. La palabra prójimo es no el vecino, es el que está cerca de ti. El próximo es prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Los más cerca de ti son los hermanos de la iglesia, tu familia, tus hijos, tus compañeros de trabajo. Esos son los próximos que tú tienes que amar. Si no conocen al Señor, tienes que predicarle el evangelio. A tu familia, son los primeros que tú tienes que impartir Cristo. Entonces, eso te lleva a ti, entonces, a ser el complemento apropiado del Señor, la entidad corporativa del cuerpo de Cristo que manifiesta, expresa y vive enamorada de su Salomón, y nosotros como la Sulamita, es decir, la Salomona, como la expresión de nuestro amado. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por mantener control y contacto de todas las cosas. Permite que esta palabra abra nuevos linderos en nosotros para verte, para descubrirte y para amarte en realidad y en verdad. Gracias, Señor. Amén. Gracias, hermano Mario, por su